Saludos a todos, mi nombre es María Eugenia Meneses y junto con mis compañeros vamos a hablarles un poco sobre los balances macroscópicos para sistemas no isotérmicos. Vamos a estar abundando un poco sobre los balances, tanto en estado estacionario como en las formas diferenciales de estos balances macroscópicos. Estaremos también charlando sobre los estados no estacionarios y explicaremos 4 ejercicios para poder dejar un poco más claro estas definiciones. Restringirnos a un sistema con temperatura constante es un tanto irreal. Lo que generalmente suponemos es que el calor producido es lo suficientemente despreciable para que no se produzca ninguna alteración en las propiedades de nuestro fluido. Para los sistemas no isotérmicos hay 5 balances que describen la relación entre las corrientes de entrada y las corrientes de salida. Para el estado estacionario, que nos referimos a que la cantidad de masa en todo punto del proceso a lo largo del tiempo permanece constante, asumimos que el flujo es turbulento. ¿Por qué hacemos esto? Para que la velocidad, es decir, la variación de la velocidad sobre la sección transversal pueda ser despreciada. Sabemos que para estos balances en estado estacionario se considera que la energía total, dígase la suma de las formas de energía que intervienen en este sistema, es constante, dígase la energía interna, cinética y la energía potencial. Entonces, tomando esto en cuenta, los balances los resumimos en balance macroscópico de materia, en donde la velocidad de flujo de masa en la entrada del sistema menos la velocidad de flujo de masa en la salida del sistema va a ser igual a cero. Es decir, estos flujos se mantienen constantes. Tenemos el balance macroscópico de cantidad de movimiento, en donde el término V por W será la velocidad de cantidad de movimiento relacionada con los componentes de densidad de flujo tanto laminar como densidad de flujo turbulento. Los términos P por S, tanto en la entrada como en la salida, serán las fuerzas de presión que actúan en los extremos del sistema. Interviene también una fuerza neta de las superficies sólidas que actúan sobre el fluido y también interviene la fuerza de gravedad. El siguiente es el balance macroscópico de cantidad de movimiento angular, en donde podemos destacar un U sub 1 y un U sub 2, que son los vectores unitarios en la dirección del flujo. Está el balance macroscópico de energía mecánica, que generalmente se utiliza junto con el de energía total para resolver problemas. Podemos observar términos de energía cinética, energía potencial, un término de E sub V, que significa la pérdida por fricción, que será positiva para los flujos de fluidos newtonianos, y un término E sub C, que será positivo para compresión, negativo para ensanchamiento y resultará cero para flujos incompresibles. Por último, tenemos el balance macroscópico de energía total, en donde, haciendo una analogía con el anterior, vemos términos de energía cinética, de energía potencial, y en este podemos observar entalpía y Q, que será transferencia de calor a través de la frontera del sistema. Y, al igual que en el anterior, observamos el término W sub M, que es el trabajo realizado por las superficies móviles. Todo esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo sencillo. Entonces, el ejemplo dice: al tubo interno del intercambiador de calor que se muestra en la figura entran 200 libras por hora de aire a 300 grados Fahrenheit y a una presión de 30 psi a una velocidad de 100 pies sobre segundos, y salen 10 metros por arriba de la entrada del intercambiador a 0 grados Fahrenheit y 15 psi de presión a una velocidad que no conocemos. Nos piden calcular la velocidad de eliminación de energía a través de la pared del tubo, suponiendo que un flujo turbulento y que el comportamiento es de un gas ideal. Nos dan la expresión de la capacidad calorífica del aire en unidades de BTU sobre libras mol por Rankine. Procediendo entonces, el paso 1 siempre va a ser un balance macroscópico de energía, en el cual vamos a plantear
una diferencia de entalpía, una diferencia de energía cinética y una diferencia de energía potencial, todo igualado a una transferencia de calor por las fronteras del sistema. ¿Por qué no planteamos un W sub m? Porque en este caso, en nuestro sistema no existen ninguna piezas móviles que puedan generar trabajo. Paso 2. Tenemos que la diferencia de entalpía, ya que estamos hablando de un gas ideal, la podemos obtener mediante la siguiente expresión integral de capacidad calorífica a presión constante y varía con la temperatura. Ahora bien, la velocidad de la salida no la conocemos, pero podemos expresarla en función de la temperatura y de la presión, utilizando un balance macroscópico de materia, dígase, la densidad en la entrada por la velocidad en la entrada es igual a la densidad en la salida por la velocidad de flujo en la salida. Y auxiliándonos de la ley de los gases ideales. Entonces, al despejar la velocidad en la salida de nuestro balance macroscópico de materia, tenemos la siguiente expresión en el cuadrito verde. Y al sustituir tanto la densidad en la entrada como la densidad en la salida, utilizando nuestra ley de gases ideales, tenemos la siguiente expresión en donde la masa molecular y la constante de los gases puede ser eliminada en el numerador y denominador, quedando la velocidad en la salida en términos de la presión de entrada, temperatura de salida, velocidad de entrada, presión de salida y temperatura de entrada. Vamos a sustituir en nuestra expresión inicial a la velocidad de salida y la variación de la entalpía por nuestra expresión integral. Entonces, hay que notar algo en nuestra expresión integral y es que nuestro límite inferior va a ser mayor a nuestro límite superior, lo cual genera un pequeño problema. Por lo tal, para organizar esto, vamos a alternar nuestros límites y a agregar el signo negativo correspondiente. De esta manera, nuestro límite superior resultará en 300 grados Fahrenheit y nuestro límite inferior en 0 grados Fahrenheit, resolviendo el problema. En nuestro segundo término, podemos ver que la velocidad en entrada sale factor común. Entonces, sustituimos en la expresión la capacidad calorífica que nos lo proporcionó el ejercicio, quedando de la siguiente manera. Esa expresión la vamos a integrar, quedando nuestra constante saldrá multiplicada por t. El segundo término que posee una t saldrá como t al cuadrado sobre 2. Nuestro tercer término, que está t al cuadrado, saldrá como t al cubo sobre 3. Como se observa a continuación. Ya en este punto, lo único que falta es sustituir los valores que nos proporcionó el ejercicio. Este nos dio la temperatura en la entrada de 300 grados Fahrenheit, lo escribimos en Rankine. La temperatura en la salida, 0 grados Fahrenheit, lo escribimos en Rankine. La velocidad en la entrada, que fueron 100 pies sobre segundos, nos dieron la presión de entrada y la presión de salida. Nuestra altura 1 la vamos a tomar como 0 porque tomamos un sistema de referencia en la cual nuestra entrada es 0 y por lo tanto nuestra salida va a estar a una altura de 10 pies, como decía nuestro ejercicio. La masa molecular promedio del aire va a ser 28.97 libras masa sobre libras mol. Y el ejercicio por último nos provee el flujo másico de 200 libras masa sobre horas. Sustituyendo todos esos valores en la expresión, nos va a dar como resultado que la transferencia de calor por unidad de masa será menos 72.01 BTU sobre libras masa. ¿Qué quiere decir este signo negativo? Que la transferencia de calor se da desde nuestro sistema a los alrededores. Y por último, para dar contestada la pregunta de nuestro ejercicio, calcularemos la tasa o velocidad de eliminación de calor multiplicando ese calor obtenido por nuestro flujo másico. Esto da menos 14.403.24 BTU sobre horas. Ya resolvimos nuestro ejercicio. Bien, tenemos expresadas aquí las ecuaciones para el balance macroscópico de energía mecánica y el balance macroscópico de energía total.
veremos que bajo ciertas condiciones no isotérmicas tendremos que considerar estas ecuaciones sobre una base distinta. Consideramos tres casos. Para el caso de un líquido que circula a través de una tubería de sección transversal constante, su velocidad la consideramos como constante. Sin embargo, su viscosidad va a variar con el cambio en la temperatura. En las regiones donde haya mayor temperatura, pues el líquido será menos viscoso. Ese cambio en la viscosidad afecta directamente el factor de fricción. En este caso, ya no sería constante, sino variable. Para gases, la viscosidad no va a cambiar. Sin embargo, la velocidad media de flujo del gas se va a ver afectada por un cambio en la densidad, que a su vez es provocada por un cambio en la temperatura. Donde haya mayor temperatura, pues el gas será menos denso. Este término también será variable. Para la transferencia de calor hacia dos corrientes a través de la pared de la tubería, nosotros consideramos un coeficiente de transmisión de calor global. Pero como en este caso, en la pared de la tubería, la temperatura cambia con la distancia, pues nosotros tendremos que considerar un coeficiente de transmisión de calor que sea local para cada punto de la tubería. Este factor, este elemento de la expresión, será variable, no constante. A partir de estos casos es que se introduce las formas diferenciales de los balances macroscópicos. Para la forma diferencial del balance de energía mecánica, partiendo de su forma, ¿verdad?, se escribe en la forma diferencial así. A su vez también se puede escribir derivando la velocidad, el término de energía potencial se deja igual, el diferencial y la integral son operaciones opuestas, se escribe este término igual y se escribe la equivalencia para la pérdida de energía por fricción en la tubería para una longitud diferencial delta L. Para la forma diferencial del balance de energía total, se parte de su forma, se escribe en la forma diferencial, que es esta. Se puede escribir de esta forma, derivando la velocidad. Este término se queda igual, es el mismo. Se puede escribir el diferencial de entalpía de esta forma. Y la transferencia de calor se escribe para una longitud diferencial de L. Bien. Entonces, ya que tenemos los conocimientos de estas formas diferenciales, podemos ver un ejemplo. Dice el ejemplo: un gas natural puede considerarse como metano puro. Se bombea a través de una tubería lisa y larga de 2 pies de diámetro interno. El gas entra a la línea con una presión absoluta de 100 psi, con una velocidad de 40 pies por segundo y a la temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit. A lo largo de la línea, cada 10 millas, hay una estación de bombeo y en cada una de estas estaciones el gas se recomprime y se enfría hasta la temperatura y presión originales. Calcular la potencia que es necesario comunicar al gas en cada estación de bombeo, suponiendo que se comporta como ideal, que los perfiles de velocidad son planos y que las diferencias de altura son despreciables. Tenemos aquí el esquema, el bosquejo de este problema. Tenemos acá el compresor, estos son los enfriadores, el plano de entrada 1, tenemos este plano intermedio 2 y el plano de salida 3. Estos planos están separados por una distancia delta L. Consideraremos por separado la tubería y el compresor. Asumimos que no hay diferencia de altura. Para el flujo a través de la tubería,
primero, desde el plano 1 al plano 2. Como el tubo es largo, se admite flujo isotérmico 21 grados Celsius y no hay trabajo realizado por piezas móviles. Este es el balance de energía mecánica. Para eliminar la velocidad y la densidad, pues nos auxiliamos de la ecuación de estado de los gases y el balance macroscópico de materia. Es este. Se deja escribir la ecuación de esta forma. La viscosidad del gas ideal es independiente de la presión, siendo entonces el número de Reynolds igual a esta expresión. El factor de fricción F debe ser constante. Al integrar la expresión anterior, se obtiene esta expresión. Esta ecuación proporciona a P2, que es lo que buscamos, la condición de entrada, la condición a la que entra gas al compresor. Proporciona a P2. El factor de fricción se calcula de la viscosidad cinemática y el metano, bajo las condiciones de entrada, es aproximadamente la viscosidad cinemática 2.61 por 10 a la menos 5 pies cuadrados sobre segundo, siendo así el número de Reynolds igual a 3.07 por 10 a la 6. Y se puede calcular el factor de fricción como 0.025, que es observado en la figura del capítulo 6. Es esta. Este es el diagrama de Moody que presenta el factor de fricción en función de del número de Reynolds y de las dimensiones de la tubería. Sustituimos los valores numéricos en la expresión anterior, se debe escribir así, conociendo a P1, ¿verdad? Resolvemos la expresión anterior para obtener a P2. P2 es igual a 86 PSI. Entonces, la segunda parte del ejercicio es el flujo a través del compresor. Aplicamos el balance de energía mecánica al compresor. Esta vez sí se apreciará el término del trabajo mecánico como energía requerida para accionar el compresor. Queda así el balance de energía mecánica. Para evaluar la integral, suponemos compresión adiabática y que la pérdida por fricción puede ignorarse en los planos 2 y 3, o sea, en el compresor. Se deja escribir la expresión de esta forma y de esta forma. Sustituimos los valores conocidos y obtenemos que el trabajo por unidad de masa es igual a 7.821.52 pies por libras fuerza sobre libra masa. Para calcular la potencia necesaria para comprimir el gas, utilizamos la expresión que es el flujo másico por el trabajo mecánico por unidad de masa. Se debe escribir así. También esas son las equivalencias del área. Esta es la densidad, utilizando la ecuación para gases ideales. Dejamos la velocidad igual, el trabajo. Sustituimos los valores que conocemos, queda de esta forma. Y nos da un resultado para la potencia de 277.396.06 pies por libras fuerza sobre segundo. Esa será la potencia. Gracias. Mi nombre es Luz Vargas y vamos a continuar con la exposición realizando un ejercicio de transmisión de calor en intercambiadores de calor de tubos concéntricos. En esta imagen podemos notar el intercambiador de calor, el cual va a tener un fluido que va a entrar aquí, un fluido frío, de corriente fría, que va a entrar por aquí por el plano 1 y va a salir por este plano 2, y un fluido de entrada de corriente caliente que va a entrar por este plano 1 y va a salir por este plano 2. Una de las características principales que tiene este intercambiador de calor es la contracorriente de los fluidos, o sea que los fluidos van en direcciones opuestas o diferentes corrientes, como lo dice su nombre. En este ejercicio vamos a realizar varios incisos.
Este es el inciso A, el cual nos presenta el aceite que entra en la superficie 2, en esta superficie, o sea que el aceite está caliente, debe enfriarse con agua que entra en la superficie 1, que va a salir por acá. Este intercambiador de calor opera con flujo contracorriente, como ya mencioné. Entonces debemos calcular el área requerida A del intercambiador. Si el coeficiente de transmisión de calor U es igual a 200 PTU por hora pi al cuadrado por Fahrenheit. Y las corrientes de fluido tienen las siguientes propiedades o características. Nos dan una tabla con una serie de informaciones que establecen propiedades del aceite y el agua. Nos dan su velocidad de flujo másico, nos dan sus capacidades caloríficas y nos dan sus temperaturas de entrada, o sea, sus temperaturas iniciales, temperatura de salida, su temperatura final, tanto del agua como del aceite. Aquí podemos observar una incógnita que se nos agrega al ejercicio, ya que no nos ofrece, no nos da la temperatura final del agua, sabiendo que como el agua está fría, el aceite está caliente, el agua va a ganar temperatura y la temperatura que encontremos debe ser mucho mayor que la temperatura de entrada. Siempre que vayamos a realizar un ejercicio de balance, debemos realizar siempre, lo primero que se hace es balance macroscópico para cada corriente como un todo. Entonces, como tenemos dos fluidos que están en diferentes temperaturas, es bueno que designemos, los diferenciaremos un poco de ambos. Entonces, tenemos que para el fluido caliente tenemos la letra H y para el fluido frío vamos a tener la letra C. Entonces, el calor de nuestro fluido caliente va a ser igual a la velocidad de flujo másico de nuestro fluido caliente por las diferencias de entalpía. Para nuestro fluido frío vamos a tener la misma ecuación, pero en este caso con designaciones diferentes. En este ejercicio no hay una pérdida de calor. Entonces vamos a tener que la relación que el calor del fluido caliente va a ser igual a menos el calor de nuestro fluido frío, o el calor de nuestro fluido frío va a ser igual a menos el calor de nuestro fluido caliente. Sabiendo que la entalpía se puede expresar como el producto de la capacidad calorífica por las diferencias de temperatura, podemos asociar esta expresión con la que teníamos anteriormente, con estas ecuaciones, ya que desde el inicio del ejercicio, nuestra tabla nos proporciona las capacidades caloríficas, o sea que se nos van disminuyendo las incógnitas. Entonces, procedemos a sustituir esta expresión en estas ecuaciones. Vamos a tener que la velocidad de flujo másico del fluido caliente va a ser igual a la capacidad calorífica del fluido caliente y las diferencias de temperatura, y que es respectivamente el calor del fluido caliente. Para el fluido frío vamos a tener la misma ecuaciones, solamente cambiando C para identificarlos, y como ya igualamos lo que es, o sea, tenemos una igualdad de calores, podemos también proceder a igualar estas expresiones y vamos a tener que la velocidad de flujo fluido caliente por su capacidad calorífica y diferencias de temperaturas va a ser igual a menos la velocidad de flujo, pero de nuestro fluido frío, su capacidad calorífica y sus diferencias de temperaturas. Con esta expresión final vamos a encontrar nuestra incógnita, primera incógnita, que es la temperatura final del agua. Entonces, lo que procedemos es básicamente sustituir, porque ya tenemos todos los valores ofrecidos por la tabla, nos faltaría proceder a encontrar la temperatura final. Entonces vamos a tener aquí la velocidad del flujo másico del agua por su capacidad calorífica y sus diferencias de temperatura, menos la velocidad del flujo másico del aceite, su capacidad calorífica y sus diferencias de temperatura. Vamos a tener aquí que BTU se va con BTU, libramol con libramol, Fahrenheit se va a ir con Fahrenheit. Aquí nos va a quedar un Fahrenheit, nos va a quedar un Fahrenheit para poder encontrar la unidad de medida de la temperatura. Realizando todas estas expresiones, esta ecuación, vamos a tener que la temperatura final del agua va a ser igual a 180 Fahrenheit. Ahora sí podemos encontrar el calor del fluido frío.
en sí, solo, sin las igualdades, que va a ser igual a la velocidad del flujo másico del agua, su capacidad calorífica y las diferencias de temperatura, ya con la temperatura final encontrada. Realizando esto, vamos a tener que libra-mol se va a ir con libra-mol, Fahrenheit se va a ir con Fahrenheit y nos va a quedar BTU por hora. Entonces, el calor del fluido frío va a ser igual a 600.000 BTU por hora. Encontramos este calor porque va a ser importante para encontrar el área, que es lo que nos pregunta el ejercicio desde que comenzamos. Para encontrar el área vamos a utilizar esta expresión que nos vincula tanto el calor que encontramos anteriormente, el coeficiente de transmisión de calor que nos da el ejercicio y el área que es nuestra incógnita principal. Esta expresión de aquí la conocemos como la diferencia logarítmica de temperaturas, la cual se va a encontrar con esta expresión. La diferencia logarítmica de temperaturas asocia lo que son la temperatura final de nuestra parte caliente menos la temperatura final de nuestra parte fría. Y aquí asocia la temperatura inicial de nuestra parte caliente menos la temperatura inicial de nuestra parte fría. Básicamente en esta ecuación solo nos queda sustituir porque tenemos todos los valores, ambas temperaturas de los fluidos, y sustituyendo y simplificando vamos a tener que la diferencia logarítmica de temperaturas va a ser igual a 28.85 Fahrenheit. Ya en nuestra ecuación no nos quedan más incógnitas que la original, que es el área. Entonces vamos a proceder a despejar el área y el área de calor requerido va a ser igual a QC sobre el coeficiente de transmisión de calor por las diferencias de temperatura logarítmica. Vamos a sustituir nuestros valores obtenidos y vamos a tener 600.000 BTU por hora sobre 200 BTU por hora pi al cuadrado Fahrenheit por la diferencia logarítmica de temperatura. Eliminando algunas unidades, vamos a tener que Fahrenheit se va a ir con Fahrenheit, BTU se va a ir con BTU, hora con hora, y simplificando la expresión nos va a quedar en pi al cuadrado, unidad de área. Entonces, el área de calor requerido va a ser igual a 104 pies al cuadrado. Ya básicamente hemos resuelto nuestro inciso número 1. Ahora vamos a proceder a realizar otros incisos que en la parte B nos dicen. Vamos a repetir el cálculo del inciso A, que es el área. Estamos buscando un área, pero nos dan en este caso dos coeficientes de transmisión de calor con los siguientes valores. Nos dicen que supongamos que este varía literalmente con la temperatura del agua y nos proponen utilizar una fórmula ofrecida por uno de los ejercicios del libro. La fórmula es esta, que asocia el coeficiente, o sea, la relación entre Q y A. En este caso nos dan ya esta variable, que es el coeficiente de transmisión de calor 1, el coeficiente de transmisión de calor 2, la diferencia de temperatura 2, o sea, del fluido que pasa por la superficie 2, que en este caso es el aceite, y el fluido que pasa por la superficie 1, que es el agua. En esta operación acá solamente hay que sustituyendo los valores que tenemos anteriormente, sabiendo aquí que estas son unidades de Fahrenheit. Vamos a simplificar unidades, Fahrenheit se va a ir con Fahrenheit para poder dividir BTU hora pi al cuadrado y aquí también BTU hora pi al cuadrado. Simplificando la expresión vamos a tener que el resultado es 4.926 BTU hora pi al cuadrado. Ese es lo que encontramos en la relación, pero a nosotros nos están pidiendo área, entonces tenemos que buscar una expresión que nos asocie esta. Y tenemos que el área de intercambio de calor será igual al área Q y la relación de QA. Ya este Q lo tenemos, este QA igual, y procedemos a sustituir. Entonces, tendríamos 600.000 BTU por hora entre 4.926 BTU hora pi al cuadrado. Sería BTU hora, y nuevamente tendríamos una unidad que como se expresa el área. Esto sería igual a 122 pie al cuadrado. Por último, en nuestro inciso C, tenemos que nos piden una cantidad mínima de temperatura de agua que puede utilizarse en los incisos A y B, a fin de obtener el cambio de temperatura deseado por el aceite. ¿Cuál es la mínima de agua que puede usarse
en flujo paralelo, nos piden dos cosas. Entonces, la primera es la cantidad mínima de temperatura de agua para enfriar el aceite. Entonces, si nos piden una cantidad mínima de agua, se está hablando de masa. Y si es para enfriar aceite es porque nos está hablando de una velocidad. Si asociamos eso, nos están pidiendo la velocidad de flujo másico. Entonces, la velocidad de flujo másico del agua va a ser la relación entre la velocidad de flujo másico del aceite, su capacidad calorífica por su diferencia de temperatura, entre la capacidad calorífica del agua, la temperatura inicial del aceite menos la temperatura inicial del agua. Sustituyendo todo esto y simplificando también, sabiendo que se va a ir BTU, libra-mol por Fahrenheit, toda esta parte se va a ir, nos va a quedar solamente libra-mol por hora, perdón, va a quedar 4.286 libra-mol por hora. Ya esta parte estaría resuelta. En la próxima nos dicen la cantidad mínima de agua que puede en flujo paralelo. Nos están pidiendo la misma velocidad de flujo, pero en este caso que va a ir en otro sentido el agua. Entonces decimos que la velocidad de flujo de agua fría va a ser igual a la velocidad de flujo del aceite por su capacidad calorífica y sus diferencias de temperaturas entre la capacidad calorífica del agua, pero en este caso vamos a asociar la temperatura inicial del aceite menos la temperatura inicial del agua. Simplificando esta expresión vamos a tener las mismas unidades de medida y por último vamos a tener que la cantidad mínima de agua que que desea el flujo en paralelo son de 15.000 libras-mol por hora. Este ejercicio está resuelto. Vamos a pasar ahora a los balances macroscópicos en estado no estacionario. Mis compañeros anteriormente estaban explicando los balances macroscópicos en estado estacionario, pero ¿qué exactamente significa estado no estacionario? Bueno, significa que una de las variables de nuestro proceso está en un cambio dinámico, no está siendo constante con el tiempo. ¿Cuál es esa variable? Pues exactamente es la masa. La masa no es la misma que fue hace una hora o hace 2 horas, sino que tiene un cambio constante, es un proceso dinámico. En los balances macroscópicos vimos que utilizamos 5 ecuaciones. En el estado no estacionario vamos a utilizar las mismas 5 ecuaciones. Tenemos el balance macroscópico de materia, que es este por acá, utilizando la siguiente expresión. Tenemos el balance macroscópico de cantidad-movimiento, que se utiliza esta misma expresión. Es muy parecido a lo que es el estado estacionario, se utilizan las mismas designaciones, las mismas variables. Lo único que hay que tener en cuenta es que saben que hay un cambio constante de la masa. Tenemos el balance macroscópico de cantidad de movimiento angular, que es muy parecido al de cantidad de movimiento, pero en este caso utilizamos lo que es el momento de torsión, porque el de cantidad de movimiento anterior era lineal y estamos hablando de un balance macroscópico angular. Tenemos el balance macroscópico de energía mecánica, que se expresa de esta siguiente manera, donde EC es el término de compresión y EB es el término de disipación viscosa o pérdida de fricción. Por último, pero no menos importante, tenemos el balance macroscópico de energía total, el cual es este que está acá, y que se le agrega lo que es el calor, el coeficiente de transmisión de calor, y también lo que es que es el trabajo, además de las entalpías por unidad de masa relativa. Ahora les voy a dejar con mi compañera para que le explique un ejercicio de balance de macroscópico en estado no estacionario. Hola, mi nombre es Stacy Pérez y les voy a estar hablando sobre el ejemplo número 4, calentamiento de un líquido en un tanque agitado. El ejercicio dice, un tanque cilíndrico capaz de retener 1000 pies cúbicos de líquido está equipado con un agitador cuya potencia es suficiente para mantener el líquido en el tanque a una temperatura uniforme. Se transmite calor al líquido por medio de un serpentín dispuesto, de modo que el área disponible para la transmisión de calor es proporcional a la cantidad de líquido en el tanque. Este serpentín calentador consta de 10 vueltas, mide 4 pies de diámetro y el diámetro externo del tubo es de 1 pulgada.
Hacia el tanque se envía agua a 20 grados Celsius a una velocidad de 20 libras por minuto, empezando con el tanque vacío en el instante T igual a 0. A través del serpentín circula vapor de agua a 105 grados Celsius y el coeficiente global de transmisión de calor es de 100 BTU por hora por pie cuadrado por Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura del agua cuando el tanque está lleno? Para la solución de este ejercicio se supone que la temperatura de vapor es uniforme, la densidad y capacidad calorífica se mantienen igual, capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante serán iguales debido a que es un líquido incompresible. Se mantiene una temperatura constante por el agitador, no hay pérdida de calor y el coeficiente de transmisión de calor es independiente de la posición y del tiempo. En el paso número 1 se aplica un balance de energía. En este balance de energía podemos considerar algunas de las variables. Tanto como la energía cinética y la energía potencial se eliminan ya que estas no son muy significativas con respecto a la energía interna. Las velocidades de variación de la energía cinética potencial, de acuerdo con las velocidades de variación de la energía interna, serán despreciables debido a que todo el proceso se mantiene constante. El trabajo se elimina y como no hay corriente de salida, la velocidad de flujo másico a la salida será igual a 0. En el paso número 2, simplificando, tendríamos la derivada con respecto al tiempo de la energía interna es igual a la velocidad de flujo másico de la entrada por la entalpía más el calor adicionado del líquido. La energía interna del sistema dependerá de la entalpía que aporta el fluido de entrada, haciendo que ésta aumente por el vapor de serpentín que vale 105 grados Celsius. Como la energía interna y la entalpía no se pueden suministrar de manera absoluta, ya que éstas dependen de una variación, se toma la entalpía como un sistema de referencia y por lo tanto la entalpía se hace cero. Y la energía interna total se puede escribir como el producto de la densidad por la capacidad calorífica a volumen constante por el volumen por la diferencia de temperatura, que es aproximadamente igual a la densidad por la capacidad calorífica a presión constante por el volumen por la diferencia de temperatura. Siendo B el volumen instantáneo del líquido, que es igual a 1000 pies cúbicos, y T la temperatura instantánea del líquido, que es igual a 20 grados Celsius. Para el calor tendríamos que es igual al coeficiente global de transmisión de calor por el área instantánea de transmisión de calor por la diferencia de temperatura, siendo T la temperatura del vapor del agua. En el paso número 3 tendríamos ya la sustitución de las expresiones de la energía interna y el calor. Tanto como el volumen y el área se puede sustituir por las siguientes expresiones. Volumen en función del tiempo es igual a la velocidad de flujo másico de entrada sobre la densidad por T. Y el área en función del tiempo es igual al volumen instantáneo líquido sobre el volumen de transmisión de calor cuando el tanque está lleno por el área de transmisión de calor cuando el tanque está lleno. Como ya mencionamos anteriormente, el volumen en función del tiempo es igual a la velocidad de flujo másico de la entrada sobre la densidad por T. El área se puede sustituir que es igual a la velocidad de flujo másico por T sobre la densidad por el volumen de transmisión de calor cuando el tanque está lleno por el área de transmisión de calor cuando el tanque está lleno. Sustituyendo ya estas expresiones en la ecuación del paso número 3, tendríamos ya el balance de energía que observamos en el paso número 5. En el paso número 6, recordando las condiciones iniciales que dice que T es igual a T1 en T igual a 0. La ecuación anterior puede ser modificada si dividimos la expresión entre la velocidad de flujo másico de entrada por la capacidad calorífica a presión constante por la diferencia de temperatura. Y obtendríamos esta ecuación. Simplificando, tendríamos unos términos adimensionales que sería θ y tau. Reagrupando términos y sustituyendo la ecuación en el paso número 6 tendríamos esta expresión. Tomando como factor común θ y agrupando términos tendríamos esta expresión. En el paso número 8, las condiciones iniciales en θ igual a 1 cuando tau es igual a 0. Se convierte en una ecuación diferencial de primer grado donde solo se debe integrar con respecto a cada variable acompañada del diferencial. Sustituyendo las condiciones iniciales,
se concluye que la constante de integración es igual a 1. En el paso número 9, teniendo el valor de nuestra constante de integración, podemos obtener nuestra ecuación final. Para volver nuestra ecuación a los valores originales, tomando la expresión de tau, sustituimos y nuestra ecuación final quedaría de esta forma, que es la ecuación que vamos a utilizar para calcular la temperatura cuando el tanque está lleno. Como mencionamos anteriormente, tau es un grupo dimensional y los valores de tau ya lo conocemos porque la mayoría de ellos fueron proporcionados en el ejercicio. El coeficiente de transmisión de calor es igual a 100 BTU por hora por pieza cuadrada por Fahrenheit. El área de transmisión de calor cuando el tanque está lleno se calcula por 2pi por L. Y la velocidad de flujo máximo en la entrada es 1200 libras por segundo. Y la capacidad calorífica a presión constante, se asume que el líquido es agua y por lo tanto la capacidad calorífica a presión constante es igual a 1. Recomendaciones. Visualización del tema de balance macroscópico para sistemas isotérmicos. Tener nociones sobre signos convencionales que toman la transferencia de energía en forma de calor y de trabajo al cruzar la frontera del sistema. Tener conocimiento de resolución de operaciones algebraicas, cálculos con derivadas, integrales y resoluciones de ecuaciones diferenciales. Y dominios de análisis dimensionales. Gracias.